Como colombianos amamos nuestro país y nos unimos para seguir adelante, diciendo en una sola voz, avancemos con optimismo, desbloqueando las vías que nos llevan al progreso y pensando en la gente trabajadora de esta hermosa tierra, que necesita un impulso para volver a recuperar la alegría que nos caracteriza, respetándonos los unos a los otros, reconociendo los derechos propios y de los demás, abriendo nuestros corazones al diálogo, y solo así podremos alcanzar la armonía que nos hará renacer, haciendo una vez más que Colombia viva positiva. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Wilmer Carrasquilla y les doy una muy especial bienvenida a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Gestión del Conocimiento en Resiliencia Organizacional, con la temática titulada Resiliencia Organizacional, Métricas y Resultados. Damos la bienvenida a nuestra experta de la comunidad, la doctora Luana Betsy Polo Cortés. Ella es psicóloga, especialista en seguridad y salud en el trabajo, magíster en sistemas de gestión integral y responsabilidad social empresarial. Doctora Luana, muy buenos días y bienvenida. Bueno, muy buenos días. Gracias, querido Wilmer. Aquí estaba un poquito en segundos retrasada la cámara. Para mí es un placer nuevamente estar con ustedes, con esta maravillosa comunidad de resiliencia organizacional, con este tema tan importante como es métricas y resultados. La idea es que podamos un poco entender la importancia de los datos, el cómo podemos potencializar esos resultados, esa data precisamente para la toma de decisiones, orientar el mejoramiento del ambiente de trabajo y pues obviamente que el capital humano se sienta respaldado, ¿cierto? Con respecto a todo esto que nos ha aportado y que sirve para tomar las decisiones significativas en orden o en torno a lo que implica mejorar las condiciones laborales. Bueno, siempre nos gusta recordar que el tema de la educación es muy importante. Hoy estamos aquí en el quinto evento de esta ruta maravillosa de lo que es esta comunidad del conocimiento. Espero pues les guste muchísimo y bueno, la educación siempre será parte importante de todo lo que tiene que ver con los procesos de transformación y cambio en el mundo. Es lo que necesitamos para cambiar el mundo, así que bienvenidos. Mi querido Wilmer, vamos a hacer un sondeo. Preguntemos a ver cómo está nuestros participantes en conocimientos asociados un poquito a la temática que vamos a revisar. Claro que sí, doctora Luana. Vamos a realizar entonces nuestro sondeo inicial. Les recordamos a nuestros asistentes, como es costumbre, realizaremos un sondeo al inicio y otro al final de nuestra acción educativa. El objetivo de este sondeo inicial es saber con qué conocimientos previos llegan nuestros asistentes a este evento web. El objetivo del sondeo final es saber con qué conocimientos se retiran del mismo. Vamos entonces con nuestra primera pregunta. Nos dice nuestra primera pregunta, ¿las métricas de resiliencia permiten orientar programas de intervención psicosocial en la empresa? Esto es A, verdadero o B, falso. Daremos 15 segundos para que puedan responder esta primera pregunta. Les recuerdo desde su dispositivo móvil o computador, les aparecerán estas dos opciones de respuesta para que ustedes seleccionen la que consideren es la correcta. Estos fueron los resultados de nuestra primera pregunta. A verdadero un 96% de respuesta, B falso un 4%. Pasaremos a nuestra segunda pregunta. La evaluación de resiliencia solamente permite conocer indicadores de cobertura. Esto es A verdadero o B falso. 15 segundos para que puedan responder. Estos fueron los resultados de nuestra segunda pregunta. A verdadero un 19% de respuesta, B falso un 81%. Pasaremos entonces a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo inicial. Los datos poblacionales en general aportan a la construcción de más y mejores programas de intervención psicosocial. Esto es A verdadero o B falso. Vamos a ver los resultados. A verdadero un 94% de respuesta, B falso un 6%. A todos nuestros participantes, muchas gracias por habernos acompañado en este sondeo inicial. Nos veremos en el sondeo final de nuestra acción educativa. Los dejamos con la doctora Luana.
Muchísimas gracias, Wilber. Bueno, bastante interesante escuchar los resultados. Vamos a ver cómo nos va entonces una vez concluyamos pues este escenario. Mencionaba que la educación definitivamente es la herramienta más poderosa que podemos utilizar para cambiar el mundo más que cualquier otra. Es conocer el conocimiento, pero lo más importante es compartir el conocimiento. Bueno, hoy vamos a tener la oportunidad de revisar tres grandes momentos de nuestra charla. Uno, pues el que tiene que ver con ese primer momento asociado a lo que es la importancia de los datos. ¿Por qué es importante? ¿Cierto? A veces tenemos mucha información y posiblemente esa saturación de información hace que también nos hundamos en esas profundidades de la data y no nos permita avanzar y sobre todo optimizar lo que necesitamos para poder gestionar. Un segundo momento es la tendencia al comportamiento de los datos. Hoy, cómo funciona el comportamiento asociado a esa analítica. Hoy el mundo entero está en torno a la información y a los datos, así que vamos a mirar un poquito esto. Y al final vamos a revisar un poco esos resultados de interés que de acuerdo pues a todo el mapeo que hemos realizado a nivel nacional para las empresas que han participado en este maravilloso proyecto de resiliencia organizacional, vamos a mirar un poco estos resultados. Bueno, el objetivo que tenemos en el día de hoy es compartir con todos ustedes información relevante acerca de la importancia que tienen los datos y cómo a través de los datos, de los resultados, podemos tomar decisiones significativas para la adecuada intervención psicosocial en las empresas y trabajadores. Recordemos que el componente de resiliencia organizacional que tiene que ver con esa capacidad de enfrentar situaciones, movilizar el cambio, transformar nuestros procesos, formas de trabajo, también tiene que ver con los componentes psicosociales, así que muy importante tenerlo en cuenta. Dentro de los objetivos específicos, por una parte vamos a identificar qué es eso de los datos, por qué es importante, qué podemos gestionar a través de los datos. Un segundo es comprender esa tendencia, ¿por qué? ¿Por qué necesitamos hoy trabajar de una manera mucho más estratégica esos resultados, esa información o esa data que tenemos en las organizaciones para dar ese paso siguiente que es actuar, ¿cierto? Tomar decisiones, generar acciones de transformación orientada precisamente o basada en esa evidencia que nos permite o nos potencializa los datos. Ahora, identificar la importancia de los datos es un primer paso y es un paso muy importante porque no es solo llenarnos de información, lo mencionaba al principio, sino cómo los datos sí nos permiten de una manera muy integral visualizar el comportamiento de nuestra organización, las necesidades, las posibles brechas que tenemos con respecto a los programas, proyectos y todo lo que tengamos alrededor de la gestión psicosocial y en general alrededor de cualquier proceso organizacional que tengamos. Por eso dice que lo primero, muy importante, es que los datos se convierten en una herramienta poderosa para entender nuestro entorno. Nosotros estamos llenos de información. La información hoy no solamente es numérica, la información hoy es de datos fotográficos, de registros, de voz. No se imaginan la magnitud de variables que hoy se capturan en los sistemas y en lo que es todo lo que es el aprendizaje de las máquinas. Todo es información hoy y esto pues se convierte en una herramienta muy poderosa para poder entender no solamente el entorno, sino las necesidades propias, las de los otros, pero lo más importante dentro de la organización, esas necesidades que tenemos al interior de nuestras empresas para poder transformar. Un segundo elemento es que nos permite comprender también la velocidad del mundo cambiante. Los datos es impresionante, nos dan una visual de cómo está funcionando el mundo y nos damos cuenta solo, miren, con solo centésimas, a veces solo puntos pequeñitos, pero en una globalidad, una big data, son cambios significativos y esa es una velocidad en la que nosotros ya tenemos que comenzar a gestionar un ritmo significativo. Otro punto importante es que visualiza o nos permite, la data o la analítica o la información nos permite visualizar un panorama mucho más amplio de las situaciones por las que estamos pasando,
de la fotografía que nos permite predecir un poco, ¿cierto? Una tendencia hacia dónde nos está llevando el mundo o el comportamiento organizacional, ¿cierto? Esto es muy importante porque la visualización es poder ver más allá y eso nos lo dan los datos, ¿cierto? Nos permiten tener esa magnitud, esa ampliar el espectro posiblemente de la gestión organizacional que necesitamos al interior para que nosotros como líderes de los sistemas, como representantes legales, como gerentes de talento humano, todos y cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad muy importante de tomar esa información y transformarla en procesos activos, asertivos, que nos permitan como organizaciones salir adelante, ¿cierto? Caminar hacia ese futuro, a esa sostenibilidad que nos es exigente cada vez más. Y por último es medir el impacto de esas decisiones. A veces no solamente medir por medir o por mostrar algún indicador, es que nosotros necesitamos también saber si las decisiones que estamos tomando, si las acciones de cambio, si lo que estamos realizando en las organizaciones, si nos está sirviendo o no nos está sirviendo. Porque no es, digamos, castigarnos porque lo que se está haciendo no sirva, sino que aprovechar ese potencial de identificar que por ahí tal vez no es el camino, también es un gran aprendizaje, ¿cierto? Entonces, ese impacto representa el punto de partida también para avanzar, para seguir, digamos, caminando hacia donde necesitamos cambiar. Por eso, importantísimo revisar desde cualquier contexto, todos los que están presentes aquí, posiblemente tienen unos indicadores, una información particular, global, cada uno desde el rol que contenga en la organización, revise la importancia de esos datos, analícelos de una manera muy trascendente, humanícenlos también, ¿cierto? Porque el dato no es solamente un número o una gráfica o, como les digo, un comportamiento en cualquier forma variable que exista, sino también cómo lo integro a ese componente humano, que es lo que nos permite también generar procesos y tomas de decisiones significativas para lograr lo que necesitamos en las organizaciones. Ahora, comprender que los datos van a facilitarnos muchas acciones en la organización. Miren que cuando a veces decimos, no, pero es que nos llenamos de diagnósticos, es que siempre estamos preguntando cosas. Claro, esto puede generar un primer rechazo, pero la importancia que tiene conocer las percepciones, el que piensan los trabajadores, el que nosotros mismos evaluemos y nos respondamos ciertos elementos, pues esto va a facilitar muchísimo que podamos tener una mejor forma de orientar las acciones, los programas, los proyectos, porque por una parte nos da mayor agilidad, nos genera una rapidez significativa para desarrollar acciones y programas de intervención. Hoy por hoy, los procesos diagnósticos tienen que ser, claro, un punto de partida, pero no nos podemos quedar ahí. Tenemos que pasar inmediatamente al siguiente paso, que es la intervención, porque a partir de ese dato no me puedo quedar solamente como en el comportamiento de los resultados de una población, sino cómo actúo inmediatamente con base en ese análisis que haga. Entonces, esto nos facilita eso, una rapidez, acelerar mucho más los procesos, los programas, los proyectos corporativos que tengamos para la implementación de programas que nos permitan avanzar sobre el mejoramiento de las condiciones laborales. Un segundo elemento es que los datos nos permiten optimizar los tiempos de inversión en la creación de nuevos programas, porque al final nosotros no necesitamos como sacar de la manga, ¿cierto? Cosas, o inventarnos algo, ¿no? A partir de los datos nos dicen todo. Solo que debemos interpretarlos de una forma muy integral, muy estratégica, analizarlo incluso no solos. Yo creo que la información está para que varios actores de manera interdisciplinaria podamos entonces aportar, ¿cierto? En cómo se están visualizando esos datos para que podamos integrar acciones de manera mucho más estratégica e integradora en las organizaciones. También la información facilita predecir lo que les decía, podemos visualizar más adelante. Si yo veo una tendencia de un dato, pues obviamente si no estoy haciendo algo que impacte esa tendencia,
de manera o positiva o negativa, pues yo de alguna manera ya puedo pronosticar cómo va a ser de aquí en adelante o el futuro inmediato, ¿cierto?, de esa situación. Entonces, tener esa capacidad de anticipación o de predicción nos la permite el análisis de esa edad, de esa información, de esa analítica que hagamos sobre lo que hayamos recolectado en cualquiera de los componentes. Miren, los sistemas de seguridad y salud en el trabajo tienen una riqueza porque hoy, desde la plataforma legislativa, hay unas exigencias significativas en muchos elementos que hay que evaluar, mapear en las organizaciones, identificar. Nosotros tenemos que tener una habilidad de integrar todo esto. El tema psicosocial es uno de los muchos, ¿cierto? Ahora que genera una importancia significativa porque es el que le pega a los seres humanos y al final pues las personas somos las que hacemos las organizaciones. Entonces estos datos integrados de una manera mucho más estratégica para todas las variables, no solo del sistema de seguridad y salud, sino todo lo que requiere la organización va a ser muy valioso. También representa una representación gráfica, permite que todos entendamos, no necesitamos ser estadísticos, no necesitamos ser matemáticos, no necesitamos especialidades mayores para entender los datos, cuando también tenemos la habilidad de mostrarlos de una manera gráfica, de una manera sencilla, porque eso también permite comprometer, ¿cierto?, a la alta dirección, a los trabajadores, hacia dónde necesitamos comenzar a trabajar para que podamos, como digo, potencializar mucho más las acciones que estemos realizando al interior de las organizaciones y que mejoren esos ambientes de trabajo. Y por último, medir entre muchos, es decir, aquí resumo o condenso cosas que considero significativas, pero hay muchísimas más ventajas o beneficios que tiene la gestión de los datos. ¿Listo? Entonces, medir el rendimiento, el avance, los programas a través de los resultados, estos resultados han sido positivos o negativos, o no han tenido el impacto esperado. Eso nos permite también comenzar a cambiar y replantear cosas. Esto es lo que nos ofrecen los datos, esa es la riqueza de tener información significativa en las organizaciones. Ahora, ¿qué necesitamos hoy? Como les digo, el mundo hoy se mueve en torno a la tecnología, el mundo hoy se mueve en torno a la transformación, a la innovación, y esto ¿a partir de qué? De los datos, a partir de la información, a partir de lo que hoy cómo se comporta el mundo, ¿cierto? Las personas, las tendencias, lo que está sucediendo. Así que a través de esa óptima gestión podemos imprimir un sello de innovación para ser más competitivos. Si yo no me comparo con el medio, si yo no entiendo qué es lo que necesito mejorar para seguir siendo sostenible como organización, pues ahí también voy a tener una brecha importante. Entonces necesitamos imprimir ese sello de innovación para ser más competitivos y lo haremos en la medida que nosotros tengamos una mayor habilidad de apropiar, gestionar y ser más estratégicos en la consolidación y en la toma de decisiones a partir de los datos. Es importante también entender que innovar no necesariamente vincula tecnología. La innovación es si yo estoy identificando comportamiento de dato por algún proyecto que tengo en la organización que no está dando resultados, bueno, puedo tomar entonces nuevas decisiones, ¿cierto? Innovar no es solamente pensar que necesitamos invertir dinero o invertir en tecnología o cambiar a las personas, no. La información nos puede mostrar que posiblemente hacer de manera diferente algo puede resultar o generar un resultado mucho más efectivo y esto también es innovar. Entonces, eso es lo que necesitamos hoy, entender que a partir de la información también podemos innovar, transformarnos y no, como digo, necesariamente a través de tecnología o mayor inversión económica. La analítica de los datos representa el presente y el futuro de la gestión empresarial. No hay nada que hacer. Ustedes ven cómo se comporta, por ejemplo, plataformas como Amazon, Netflix. Tú ves una película y más o menos ellos comienzan a buscar, eso es un tema de inteligencia artificial donde a ti ya te muestran una variedad de temas que están alrededor relativamente de los gustos que tú tienes, de la información que tú también estás o que provees, digamos, en ese tipo de plataformas. Pero esta es la analítica de los datos que hoy representa el futuro de la gestión empresarial. Nosotros tenemos que saber dónde estamos,
dentro de la misionalidad organizacional, ¿qué necesitamos, cierto? ¿Cómo se comporta el mundo? ¿Cómo me comparo con respecto a? Y esto es básicamente lo que importa hoy para que podamos ser sostenibles, poder avanzar, crecer, armonizarnos, digamos, dentro de este mundo que cada vez se acelera más en procesos de cambio significativo. Y pues nos permite enfrentar cambios a través de hallazgos, que esto es casi obligatorio. Nosotros no podemos, como digo, quedarnos con los datos archivados o que los datos solo se conviertan en una diapositiva para mostrar. Los datos tienen que permitirnos dar el paso siguiente, que es gestionar, intervenir, tomar decisiones. Ahora, nos permite potencializar el mejoramiento del capital humano porque si nosotros identificamos que el escenario, el ambiente, el entorno o las condiciones de riesgo como tal no son las óptimas, pues si tomamos decisiones para inyectar, imprimir, potencializar programas que permitan esa potencialización, obviamente el desempeño de los trabajadores en sus espacios, con las tareas, ese relacionamiento entre compañeros y equipos va a ser mucho mejor, ¿cierto? Entonces, los datos también nos permiten eso. Nos permiten transformar las metodologías de trabajo en términos de rendimiento, desempeño. Digamos, cuando nosotros evaluamos, por ejemplo, no sé, indicadores de productividad o indicadores de desempeño, aquí no solamente va dirigido a mirar quién está haciendo las cosas bien y quién las está haciendo mal. Nos permite como organización revisar cuáles son, si las metodologías de gestión organizacional que estoy utilizando son las que me sirven o posiblemente requiero generar un cambio significativo en eso, reformular, ¿cierto? El contenido de esas metodologías, procesos, políticas o procedimientos que hace que optimicemos mucho más la gestión y el desempeño organizacional. Es decir, eso nos lo ofrece o nos lo permite la gestión y la interpretación y el análisis de los datos significativos. También nos da una ventaja competitiva muchísima. Porque si yo me conozco y conozco el mercado, si conozco mis trabajadores, mi organización, si conozco mis debilidades, si conozco mis fortalezas y también conozco las debilidades y fortalezas del medio que me rodea, pues yo tengo una posición privilegiada, ¿cierto? Porque voy a tener una posición mucho más competitiva frente a, ¿cierto? Sobre todo las organizaciones. Colombia tiene más del 90% de empresas MIPYMES y esto hace que el sector empresarial tenga una necesidad mucho mayor de estarse monitoreando con respecto a la competencia para poder seguir, ¿cierto? Estando o ser competitivos o mantenerse sostenibles, digamos, en este mundo tan agresivo como lo es el sector industrial. Pero eso nos da una ventaja competitiva. ¿Qué es lo que está haciendo el mercado? ¿Qué es lo que requiere? ¿Cuáles son las necesidades de mi público objetivo? O de acuerdo al producto o la misionalidad que yo tenga. Y esto tiene que ver con los temas psicosociales porque es que al final quienes desarrollamos cosas, quienes innovamos en los procesos, quienes mejoramos, interpretamos y analizamos, pues somos las personas, ¿cierto? Entonces, todo lo que involucre el factor humano, de alguna manera, tiene una relación directa con los temas psicosociales que hay que mejorar. También los datos permiten tener una satisfacción integral. ¿Quién no se queja como cliente interno, hablemos como trabajadores al interior de las organizaciones, que la información no fluye adecuadamente? Que a veces tenemos varias áreas y entre las áreas no nos hablamos o nos proveemos, ¿cierto? Porque nosotros somos proveedores dentro de nuestra organización entre las diferentes áreas de información, de recursos, de insumos, y muchas veces esas brechas o esos bloqueos en la comunicación hace que la satisfacción sobre el resultado que obtenemos no sea la adecuada.
Ahora, si lo vemos al interior, imagínense cuál será entonces nuestra visión hacia el cliente externo. La satisfacción también, de acuerdo a la misionalidad, incluye que yo escuche, entienda, analice qué es lo que me dice la gente, qué es lo que me está reportando el cliente, porque es a partir de esto que yo puedo identificar cuáles son mis debilidades, cuáles son mis fortalezas, dónde tengo que mejorar, qué tengo que potencializar o incluso qué tengo que innovar, ¿cierto? Entonces, la satisfacción integral también hace parte de los aportes maravillosos que tienen los datos o la gestión estratégica de los datos. Y bueno, reiterar pues que la sostenibilidad y la productividad deriva precisamente de eso. Ahora entremos un poco en lo que corresponde a los temas de resiliencia. ¿Qué es importante identificar si ya sabemos que los datos son valiosos, que nos permitan un proceso de transformación, avanzar, caminar hacia algo que quiero lograr? Cuando nosotros evaluamos uno de los muchos componentes que le pegan al factor humano, como es la resiliencia organizacional. Aquí simplemente recordarles que es la capacidad que tenemos para enfrentar situaciones y ser transformados por ellas, es decir, evolucionamos. Esto hace que nosotros dentro de la gestión psicosocial también abonemos, ¿cierto?, a esa plataforma de mejoramiento, porque hoy por hoy el foco significativo o la prioridad mundial está en los factores psicosociales y la salud mental. Y si nosotros estamos encontrando dentro de nuestras organizaciones que tenemos una capacidad colectiva orientada a la resiliencia, a la posibilidad de enfrentar situaciones complejas muy disminuida, esto tiene que darle una información de valor, ¿cierto? Y esa información de valor orienta a que nosotros necesitamos comenzar a intervenir de manera mucho más estratégica, posiblemente programas y proyectos que aumenten o mejoren o potencialicen esos niveles de resiliencia. Bueno, dentro de los logros que hemos obtenido para el año 2023, llevamos aproximadamente 47.948 trabajadores evaluados en resiliencia, más o menos en 120 empresas que han participado. Aquí la invitación es, si ustedes desean, saben que dentro de Alista, el software que tenemos, la semana pasada hicimos un webinar con mesa de ayuda para enseñarles un poquito a que ustedes utilicen, potencialicen y apropien estas herramientas para que puedan hacer una muy buena gestión en sus organizaciones. De las empresas que han participado, pues que llevamos más o menos 120 en este año, en todo el país, pues nos ha permitido tener unos resultados interesantes asociados a esas casi 48.000 personitas evaluadas. Ahora, las variables que nos aporta, digamos, este tipo de mapeo organizacional. Por un lado, tiene que ver con la importancia de la data a través de las variables poblacionales. ¿Por qué será importante conocer la edad de nuestros trabajadores o los rangos de edad de nuestros trabajadores, o el nivel de escolaridad, o el género, o el estado civil y muchas otras variables poblacionales? Porque nosotros como organizaciones, cada uno somos una persona colectiva y esa persona colectiva se estructura o está modelada pues de acuerdo a las personitas que la integran. Entonces, si tenemos organizaciones jóvenes, ¿cierto? Personas que no superan dentro de todo el mapeo, no sé, los 35 años, pues esto nos tiene que dar información importante sobre cómo nosotros tenemos que llegar a estos jóvenes, ¿cierto? Para que apropien conocimientos, para que gestionen un proceso de autocuidado, para que podamos modelar un buen relacionamiento, que tengamos buenos líderes, que podamos tener esa interfaz de persona-tarea, ¿cierto? Desde el componente psicosocial de manera muy asertiva. Y esto también hace parte del análisis que hacemos a través de la data poblacional. La escolaridad también muy importante. El género, ya más adelante vamos a ver un poco las diferencias en torno a los resultados resilientes asociados pues a estas variables y cómo también el estado civil o las personitas que tenemos a cargo, bueno, muchos otros datos poblacionales que todas las organizaciones recogen por los mapeos que se hacen, sean por la batería, sea por evaluaciones de, no sé, de los exámenes periódicos, bueno, toda la información que se recolecta, la información tiene que brindarnos aporte, valor, ¿cierto? A esto.
Otra de las variables, y que aquí en adelante ya tiene que ver con lo que se evalúa desde el componente resiliencia, es cómo está esa resiliencia global. Es decir, es mirar a toda esa organización de manera integral. Y si esas resiliencias se encuentran en niveles altos, medios o bajos, porque eso también me tiene que estar dando una información muy importante sobre qué tengo, hacia dónde tengo que dirigir mis acciones de fortalecimiento y de mejoramiento en la población trabajadora, ¿de acuerdo? Ahora, miremos un poquito más desgranadito. Y dentro de esa evaluación global también tenemos la posibilidad de identificar categorías resilientes. ¿Cómo está la resiliencia individual de mis trabajadores? ¿Cómo se perciben en torno a eh, esos recursos para enfrentar situaciones complejas, relacionamiento individual, toma de decisiones y bueno, muchas cosas que son importantes desde el componente de resiliencia para que podamos mirar en dónde tenemos que fortalecer. Aquí, por ejemplo, qué capacidad de innovación y creatividad tenemos. Si mis recursos de afrontamiento, los recursos de afrontamiento que se perciben por la población están en un nivel significativo o están disminuidos, ¿cierto? Esa capacidad de regular nuestras emociones, si está bien, si tenemos que fortalecerla, porque hacia allá tenemos que direccionar nuestros programas. Recordemos que la prioridad hoy es focalizarnos en las personas, ¿cierto? En nuestros trabajadores. Y estas percepciones, esta identificación se convierte en información de valor para tomar decisiones. Desde el componente de la categoría de equipos, saber si dentro de mi organización no tengo dificultades para el trabajo colaborativo, porque si identifico que tengo dificultades para el trabajo colaborativo, ahí ya hay una brecha, porque ninguna organización crece y se desarrolla si no hay un desempeño colectivo, no existe, ¿cierto? Porque cuando trabajamos con individualidades, las individualidades infortunadamente generan una competencia que no es tan funcional en las organizaciones. Esto convierte favoritismos en las organizaciones y genera pues plataformas que generan molestia también. Entonces hay que trabajar más en el poder de los colectivos, creo que lo mencionaba en las tendencias psicosociales en el mundo del trabajo, porque hoy tenemos que desarrollarnos más en colectivo, en grupos, en equipos. Y finalmente revisar un poco cómo visualizamos el tema de los líderes. Miren, los líderes tienen una responsabilidad significativa. Yo sé que no es solo direccionar o descargar un poco la responsabilidad de la gestión o el mejoramiento de los ambientes de trabajo solo en los líderes, pero sí tienen un papel muy importante, porque de los líderes depende que tengan esa capacidad de integrar a los equipos, de delegar de manera estratégica, de facilitar la comunicación. Hay una serie de elementos que aportan, digamos, las líneas de liderazgo en las organizaciones que son valiosas identificar si esto lo estamos haciendo de manera adecuada, si requerimos un fortalecimiento en este sentido. Y todo esto, como ustedes se pueden dar cuenta, le está abonando a los factores psicosociales, claro que sí, porque cuando hablamos por allá de uno de los dominios grandes que es el liderazgo y relaciones sociales, bueno, aquí cuando nosotros evaluamos la resiliencia del líder, ahí estamos identificando variables que se perciben por parte de nuestros trabajadores en torno a las posibles mejoras o brechas que tenemos en torno pues, a cómo se comportan nuestros líderes en la organización. Vamos entonces a ir profundizando. Cuando nosotros hablamos de esas variables que tienen que ver con las variables poblacionales, importante cuando lo conecto al componente resiliente y es, por ejemplo, la edad. ¿Quién diría que si yo tengo una organización, digamos, con un proceso de envejecimiento significativo, es decir, personitas mayores, pues fijémonos que hay una gran ventaja para ese tipo de organizaciones y es que entre más edad tenemos, más capacidad resiliente tenemos. ¿Por qué? Porque hemos acumulado una serie de experiencias, una serie de situaciones que nos permiten, ¿cierto?, tener una posibilidad de responder de manera mucho más rápida y asertiva a situaciones complejas. Entonces, fijémonos que a veces las brechas generacionales que muchas veces estigmatizan ciertos grupos poblacionales,
pues nosotros no estamos viendo la magnitud de lo que implica realmente el poder conocer a mi organización en ese detalle. Entonces, fijémonos que variables como la edad desde el componente resiliente, pues tiene que ver. Ahora, no estamos diciendo aquí tampoco que los jóvenes no sean resilientes. Digamos, los jóvenes tienen una capacidad también de enfrentar situaciones, pero digamos un poco a diferencia de las personas que tienen edades superiores, es que los jóvenes tienen una mayor posibilidad de enfrentar situaciones de manera más impulsiva. Es decir, van a resolver de alguna manera situaciones, pero posiblemente ese cúmulo de experiencias previas, como están apenas en ese proceso de formación cognitiva, posiblemente no les permita responder de manera más asertiva y, digamos, el margen de error puede ampliarse un poquito. Pero esto no quiere decir que nos seamos seres de absoluta e infinita capacidad de aprendizaje. Es simplemente ver un poquito las diferencias que se tienen con respecto, pues, a los resultados resilientes, pues que efectivamente, y no solo los resultados que hemos obtenido, sino también en la literatura, pues se evidencia una diferencia importante en términos de la edad. Género, por ejemplo, también. De alguna manera tiene que ver el que la mujer sea un poco más resiliente que el hombre, tampoco las diferencias son significativas, pero el comportamiento cultural también ha hecho que la mujer tenga una mayor curva de aprendizaje cultural para enfrentar situaciones. Recordemos que el tema de ser madre soltera, por ejemplo, cabeza de hogar o tener que luchar, digamos, para una posición laboral, hace que en cierta forma la mujer haya tenido que generar un proceso de mayor lucha, ¿cierto? De enfrentar más situaciones. No digo pues que no lo hagan también los hombres, pero digamos culturalmente ha sido una historia y esto hace también que se genere o como resultado se obtenga que las mujeres tienen un poquito más de resiliencia, es decir, una capacidad, una mejor capacidad de enfrentar situaciones complejas y decidir de manera mucho más asertiva o adecuada cierto tipo de acciones que les permitan seguir y evolucionar pues en su vida, ¿no? También el nivel intelectual, fíjense que cuando nosotros tenemos, digamos, posibilidades de una formación intelectual mayor, pues eso también, ¿cierto? Nos llena de elementos que desde la teoría pueden también servir mucho para que podamos tomar decisiones, ¿cierto? Influye también en la capacidad de tomar decisiones en situaciones complejas. Las situaciones complejas no necesariamente están atadas a situaciones negativas. Situaciones complejas pueden ser decidir entre dos cargos que sean atractivos, ambos son muy buenos, o uno posiblemente implicará cambiar de ciudad, no sé. Este tipo de situaciones que generan un proceso de transformación, cuando tenemos niveles académicos superiores, hace pues que las personas tengan mejores oportunidades para tomar decisiones y que esto pues también se va a ver reflejado en el mapeo organizacional que se haga. Entonces esas diferencias, miren que tan interesante verlas en las organizaciones. Cuando ustedes hagan este mapeo de resiliencia, identifiquen eso. Por eso el módulo nos permite captar lo primero, que es una primera fase, una primera capa estadística, que es datos poblacionales, es saber cómo se comporta esa persona colectiva como es la organización y luego la conecto, la sincronizo, ¿cierto? Con el resultado de la resiliencia global y por categorías y eso me va a brindar una información bastante valiosa para la toma de decisiones. Bueno, el impacto sobre los factores psicosociales cuando nosotros tenemos resiliencias altas, medias o bajas, pues también es importante, porque aquí nos va a permitir que las personas puedan tener, digamos, mayor capacidad de enfrentar, por ejemplo, contenidos de tarea que sean o de mucho volumen o complejas, ¿cierto? O que involucre de alguna manera situaciones de inversión emocional como es atender público, trabajar en proyectos en servicios de rescate, etcétera, etcétera. Estas personitas que tienen una muy buena resiliencia, pues su capacidad de enfrentamiento, su capacidad de generar, ¿cierto? Esa respuesta ante la misionalidad del cargo que requiere
este tipo de servicios o de actividades económicas, pues va a ser mucho mejor. Ahora, si tenemos resiliencias bajas, eso también se va a ver impactado en la respuesta que estamos dando ante esta relación persona-tarea. Y es que si tenemos resiliencias bajas, somos más vulnerables, por ejemplo, a tener mayor frustración, por ejemplo, a cierto tipo de respuestas o, o relacionamiento que tengamos con los clientes, con nuestros mismos trabajadores, con nuestros jefes, etcétera, etcétera. Y esta baja tolerancia de alguna manera también abre una puerta para que, digamos, esa vulnerabilidad genere también una predisposición a que yo tenga más posibilidades de presentar una patología mental, ¿cierto? Que me deprima, que me vuelva ansiosa, que cambie mi comportamiento o incluso que físicamente me enferme más, ¿no? Entonces que tenga cefalias recurrentes, problemas gastrointestinales, bueno, etcétera. Entonces, fijémonos que la resiliencia tiene que ver y es muy importante porque es la capacidad natural que voy a tener para sobrellevar esas situaciones y cómo desde el comportamiento resiliente podemos entonces impactar los factores psicosociales en torno a esto. Las personas más resilientes pueden tener un mejor desempeño en las exigencias de responsabilidad de cargos a personitas que tengan resiliencias bajas. Ahora, no quiere decir aquí que entonces, de acuerdo a la evaluación de resiliencia, vamos a hacer una reorganización de los cargos. No, aquí lo que hay que ver es si tenemos brechas importantes en los niveles de resiliencia, pues entonces tenemos que entrar rápidamente a nivelar, ¿cierto? Trabajar fuertemente en competencias para fortalecer esos recursos individuales que permitan a todos los trabajadores, de acuerdo a los cargos, pues desempeñarse adecuadamente, ¿cierto? Tiene también que ver con el desempeño de la jornada laboral. Una persona altamente resiliente también es muy productiva, es creativa, optimiza mucho su tiempo. Las personitas con pocos recursos, o sea, con resiliencias muy bajas, por lo regular la optimización del tiempo disminuye, porque son personitas que están mucho más atentas a su, focalizan mucho en torno pues a sus propias falencias, debilidades, en la búsqueda de ayuda, etcétera, etcétera, para alguna tarea. Entonces esto hace que el tiempo, las jornadas de trabajo sean mucho menos efectivas que las personas que tienen más resiliencia. Bueno, y muchos otros factores. Yo aquí me podría quedar de verdad hablándoles de toda la riqueza que nos ofrece este tipo de mapeos o de evaluaciones en el entorno laboral. Ahora, desde los resultados globales, recordemos que las resiliencias altas es lo ideal, es decir, lo que se esperaría encontrar en torno pues, a lo que es la evaluación del mapeo de capacidad resiliente en las organizaciones es que tengamos resiliencias altas o muy altas. No quiere decir que las resiliencias medias o bajas pues ya tenemos un problema, no, ya estamos identificando cómo estamos, pero eso también va a impactar significativamente a que tengamos poblaciones posiblemente con sentidos de pertenencia en la organización posiblemente disminuido, las posibilidades de realimentación del desempeño sean más complejas, involucrar procesos de transformación y cambio en la organización no va a ser tan fácil porque si tenemos una población alta de muy baja resiliencia, pues enfrentar cambios no va a ser tan fácil como organizaciones que sean altamente resilientes, ¿cierto? Es decir, que tengan una muy buena capacidad de enfrentar situaciones de cambio, que esto hace parte también de la resiliencia, ¿no? Entonces hay que revisar esto. Ahora, los resultados también globales nos van a permitir tener un mapa estratégico, digamos, de elementos psicosociales como es la posibilidad de involucrar o de intervenir procesos de control y autonomía sobre el trabajo. Si podemos de alguna manera movilizar o potencializar más la participación en manejo de equipos de trabajo para que nos orientemos hacia la transformación que hoy nos exige el mundo del trabajo, que es ese cambio organizacional, sea por las nuevas formas de trabajo, por la flexibilización laboral, por la interconexión, por todo lo que involucre pues, el mundo del trabajo, ahí lo vamos a ver también. Y esto pues permite obviamente saber si tenemos oportunidades mucho más rápidas de
entrar en esas dinámicas o si necesitamos primero nivelar un poco esos niveles de resiliencia para entrar en esos procesos de transformación. Desde la categoría de resiliencia individual, ya lo mencionaba, pues aquí es muy importante saber qué tanta capacidad, o aquí se identifica mucho si los trabajadores, en la medida que tenemos alta resiliencia, pues tenemos más posibilidades de innovar y ser creativos, de mejores recursos, de regularnos mejor. Y esto hace que podamos relacionarnos mejor, resolver problemas más rápido, tener iniciativa, cambiar cosas. Es decir, podemos hacer mucho, es decir, hay un potencial de desarrollo bastante importante en las organizaciones. Las resiliencias bajas, al contrario, van a ser un poquito más resistentes al cambio, se generan más conflictos organizacionales, hay poca comunicación, y esto hace que la dinámica organizacional también se vea identificada. Entonces, miren lo importante y cómo abona o aporta la evaluación de resiliencia a todo el componente o al mapa psicosocial de las organizaciones. Bueno, desde la resiliencia de equipos, muy importante, ustedes saben que uno de los dominios significativos de la batería es liderazgo y relaciones sociales, y en las dimensiones importantes está en torno a lo que es el trabajo colaborativo, el desarrollo de equipos, la comunicación interpersonal, así que la capacidad de resiliencia, cuando se percibe en esa categoría de equipos de una manera alta, involucra que los trabajadores de alguna manera sí perciben que o se materializa que el trabajo colaborativo existe, que podemos desempeñarnos de manera colectiva, que la evaluación no es individualizada, sino es una evaluación donde todos abonamos, todos ganamos o todos perdemos, porque pues perder no es perder, es ganar también, porque ganamos aprendizaje, ganamos conocer cómo podemos hacer las cosas de manera diferente. Ahora, a menor nivel de resiliencia, pues habrá menor posibilidades de trabajo en equipo, ¿cierto? Se presentarán, digamos, dificultades en colocar metas colectivas. Entonces, por lo regular son dinámicas organizacionales en las que les gusta más que se individualicen los resultados. ¿No? Ay, no, pero es que yo no voy a trabajar porque yo soy la que trabajo más y luego el resto va en coche, bueno, etcétera, etcétera. Pero esto hace parte de una dinámica que no es la más adecuada en la organización. Nosotros tenemos que trabajar como líderes, sea desde recursos humanos, sea desde seguridad en el trabajo, desde el rol que tengamos, en un trabajo muy integrado para que esta capacidad integradora o de desarrollo de equipos pues sea la más importante. Bueno, cuando trabajamos la categoría de líderes, aquí también nos estamos abonando información significativa del componente psicosocial del dominio del liderazgo. Abona, siempre estoy hablando de que abona, suma, ¿cierto? Aporta, es un insumo más. No estoy diciendo que la resiliencia reemplace la evaluación psicosocial porque no es así. Es solo que todos estos elementos sí nos suman, ¿cierto? Y en el componente del líder, por ejemplo, aquí vamos a tener posibilidades si tenemos una alta resiliencia, o sea, percibe una alta resiliencia en las categorías del líder, por ejemplo, la capacidad de integración va a ser mayor, es decir, son líderes que son capaces de involucrar mejor a sus equipos, delegar mejor, coordinar estratégicamente proyectos, bueno, etcétera, etcétera. Hay una comunicación, una delegación mucho más positiva, digamos, que hace que la relación de los colaboradores en términos de su desempeño con respecto a tareas, en la motivación, proyección de roles personales sea mucho mejor. Y fíjense que esto tiene que ver con esa capacidad de integrar o de desarrollo digamos, que tenemos o que se debe tener desde los roles de liderazgo. Ahora, entre menos nivel de resiliencia percibida del líder tengamos, pues aquí vamos a tener más dificultades en la integración de los equipos. Entonces, posiblemente son estos líderes que tienen dificultades de relacionamiento con sus equipos de trabajo, los indicadores de desempeño no son los más adecuados, posiblemente la evaluación, ¿cierto?, de los grupos, pues no es la mejor,
pero pues esto hace que también identifiquemos hacia dónde tenemos que fortalecer nuestra gestión organizacional, ¿cierto? Y es que el trabajo desde el liderazgo hoy también tiene que priorizar la gestión organizacional, porque si bien es cierto, no podemos delegar la responsabilidad completa a las personas que ocupan cargos de dirección, sí es muy importante que generen o se generen unas competencias significativas, porque no es exigir de un momento a otro que ellos cambien y sean maravillosos. También hay que permitirles una ruta de aprendizaje, de ganar unas condiciones y unas competencias que les permitan desarrollar todo eso, y mayor integración, mejor delegación, trabajo de equipos mixtos, todo lo que hoy involucra los procesos de transformación que están en el mundo del trabajo. Bueno, dentro de las conclusiones que son muy importantes aquí a socializar y hacen parte, miren que ojalá pudiéramos llegar a muchas más evaluaciones de los análisis que hemos trabajado aquí desde el componente global, es que ojalá pudieran todas las empresas abonar a los temas psicosociales una evaluación de este componente, porque como les digo, nos permite saber en qué terreno estamos pisando para comenzar a trabajar procesos de cambio que van a ser, que son y van a ser muy importantes en torno a lo que se viene, no solo porque ya está presente muchos de los cambios y transformaciones que requerimos y que ya están apalancados por la norma, sino también lo que se viene a futuro. Y digo un futuro muy, muy cercano, o sea, el futuro ya no es a 5 años o a 3 años, no, el futuro es casi que a veces, a menos de un año, porque la velocidad del cambio y la transformación e incluso la tecnología es tan rápida que pues cada vez es mucho más difícil, digamos, tener ese ritmo, esa velocidad, y las brechas cada vez van a ser un poquito más amplias. Pero tenemos una responsabilidad importante, ¿cierto? Como organizaciones, como trabajadores, y es por lo menos ir hacia allá, ¿no? Entender y ser conscientes que la información que ya nos ofrece lo que tenemos hoy, pero también las proyecciones de lo que existe en el mundo, en Colombia, en nuestra región, donde estemos trabajando, ya nos tiene que estar dando pautas significativas hacia dónde tenemos que caminar. Entonces, priorizar el alcance y los resultados resilientes nos va a permitir muchas cosas buenas: gestionar adecuadamente programas y proyectos organizacionales con foco en el mejoramiento de los ambientes laborales. Todo suma, todo suma, todo lo que hagamos en pro de la adecuada gestión psicosocial va a sumar, nunca resta, porque si yo trabajo para que cada uno de mis colaboradores se sienta contento, sea creativo, se sienta tranquilo en el trabajo, pues yo gano como organización, ¿cierto? Porque va a ser una organización que se desarrolla, que se potencializa y que se transforma para ser sostenible. Entonces, esto es muy importante. Se genera un mayor compromiso y sentido de pertenencia de los trabajadores y los líderes de la organización, porque en la medida que nosotros logramos superar situaciones complejas, nos vamos compenetrando más, ¿cierto? Como que nos vamos volviendo más familia, porque no solamente estamos para las buenas, también vamos a estar para las dificultades y vamos a salir juntos adelante. Habrá mejor oportunidad para la implementación de controles y riesgos, de acuerdo pues a lo que nos exija el mundo. De acuerdo a la misionalidad que tengamos. Ustedes saben que cada una de las actividades económicas, sea salud, sea manufactura, en cualquiera de sus dimensiones, sea construcción, sea el sector público, nos está exigiendo hoy una cantidad de mejoras y de transformaciones que van a involucrar o que involucran ya la participación de los trabajadores. Hay que hacer acciones, digamos, de coparticipación para que podamos realmente, que el compromiso primero se dé, pero sobre todo que esto se sostenga en el tiempo. Entonces, esto es una gran oportunidad para trabajar en esto y optimizar el trabajo colaborativo definitivamente. Hoy necesitamos trabajar con equipos de alto rendimiento, y equipos de alto rendimiento somos todos, porque el alto rendimiento es poder gestionar adelante la misionalidad que incluso tiene cada área en la organización,
para lograr pues un desarrollo colectivo, un desarrollo transformador, pero sobre todo un desarrollo tranquilo y feliz. Yo creo que eso no debe ser solamente una palabra que suene bonita. O sea, sentirnos felices en el trabajo, sentirnos tranquilos en el trabajo, sentirnos motivados en el trabajo es supremamente importante, porque la mayoría del tiempo de nuestra vida pues está o se invierte en el escenario del trabajo, así que tenemos que hacerlo lo más agradable posible. Bueno, yo creo que hasta aquí, mi querido Wilmer, para respetar pues los tiempos que tenemos, no sé cómo nos va a ir en este nuevo sondeo para a ver si de pronto las preguntas cambiaron ese comportamiento de los datos, como lo hemos mencionado. Entonces, adelante, mi querido Wilmer. Doctora Luana, muchísimas gracias por tu intervención y la información que nos acabas de brindar. Vamos entonces con nuestra primera pregunta de este sondeo final. Las métricas de resiliencia permiten orientar programas de intervención psicosocial en la empresa. Esto es A, verdadero o B, falso. Les daremos 15 segundos a nuestros asistentes para que puedan responder esta primera pregunta del sondeo final. Estos fueron los resultados de nuestra primera pregunta. A, verdadero, un 98% de respuesta. B, falso, un 2%. Doctora Luana, ¿qué tal nos fue nuestra primera pregunta? Maravilloso, muchísimas gracias. Los vi muy atentos entonces, claro que sí. Todo lo que hagamos, como les mencionaba, desde el componente del factor humano para el mejoramiento, digamos, de ese ambiente para nosotros mismos, abona a los temas psicosociales. La resiliencia es uno de los muchos que suma a la gestión, que se convierte en un insumo significativo y bueno, esto nos va a brindar también posibilidades de seguir movilizando, creando proyectos, programas que nos permitan esto que es muy importante, que es mejorar esas condiciones de nuestros trabajadores. Así que muy bien, muy buenas respuestas. Felicitaciones. Estuvieron muy atentos, mi Wilmer. Claro que sí, doctora, muchas gracias. Vamos con nuestra segunda pregunta. ¿La evaluación de resiliencia solamente permite conocer indicadores de cobertura? Esto es A, verdadero o B, falso. Los resultados fueron los siguientes. A, verdadero, un 8% de respuesta. B, falso, un 92%, doctora Luana. Muy bien. Bueno, para ese 8% o 6%, bueno, recordemos que los indicadores o los datos nos brindan una riqueza para la gestión y la interpretación, casi que podría decir que infinita. Sé que muchas veces nuestra preocupación está orientada hacia cubrir a los trabajadores, ¿cierto? En torno a las acciones, que todos participen, que bueno, tengamos unos indicadores de cobertura significativos, pero no, nosotros tenemos que trascender la evaluación y ahí felicito a ese 94%, efectivamente así es. No podemos quedarnos solo con esos indicadores que siempre hemos tenido, que son los de cobertura, de cumplimiento, los famosos de proceso y de resultados, sino que también tenemos que comenzar a visualizar indicadores que nos permitan un mayor acceso a esas condiciones humanas que trasciende el dato, ¿cierto? Y esto es parte de la interpretación colectiva que necesitamos hacer de toda la información que tengamos en la organización. Así que muy bien para ese 94%. Bueno, sé que ese 6% tiene sus razones, pero bueno, aquí tenemos es que seguir avanzando, seguir caminando hacia la optimización de la gestión. Entonces, bueno, muy bien. Y vamos con la última. Claro que sí, doctora, muchas gracias por la retroalimentación. Vamos con nuestra tercera y última pregunta. Los datos poblacionales en general aportan a la construcción de más y mejores programas de intervención psicosocial. Esto es A, verdadero o B, falso. 15 segundos para responder nuestra última pregunta. Muchas gracias a todos por acompañarnos en este sondeo final. Estos fueron los resultados de la tercera pregunta. A, verdadero, un 99%, B, falso, un 1%, doctora Luana. Claro que sí, perfecto. Entonces también los felicito, muy atentos. Todo esto nos abona a mejorar, a seguir proyectando programas, para seguir innovando en procesos, para seguir inyectando en proyectos organizacionales que nos permitan ese mejoramiento que todos queremos. Digo mejoramiento porque siempre podemos mejorar, siempre podemos hacer las cosas mejor. No tenemos necesariamente que estar mal
o tener indicadores negativos para cambiar, no. Yo creo que en la medida que nosotros somos conscientes que siempre podemos hacer las cosas mejor, de manera diferente, pues eso va a abonar. Y toda esta información o la data que nos ofrece la población, nuestros trabajadores, son un insumo perfecto, son un insumo significativo para lograr involucrar, mejorar, crear nuevos programas y proyectos en nuestras organizaciones, bueno, en pro de hacerlas primero felices. O sea, yo pienso que las organizaciones felices deben existir y esa felicidad que integre la tranquilidad, la colaboración, la motivación, pues eso nos hará empresas saludables, sanas y sobre todo mentalmente saludables. Así que de verdad los felicito, muchísimas gracias por haberme atendido en el día de hoy. Los espero en la siguiente ronda de nuestra ruta de conocimiento y resiliencia organizacional. Bueno, mi querido Wilmer, fue todo un placer. Un abrazo para todos. Doctora Luana, muchísimas gracias a ti por habernos acompañado como siempre en esta acción educativa. Te deseamos un excelente día. Gracias, lo mismo para todos. Chao, chao. Gracias, doctora. De igual forma, le agradecemos a todos ustedes, nuestros asistentes, por habernos acompañado en la acción educativa de hoy. Los invitamos, como siempre, a que conozcan nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación. Recuerden que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada la acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. De igual forma, en www.posipediatalleresweb.com podrán acceder a nuestro cronograma de acciones educativas. Agradecemos diligenciar la encuesta de satisfacción que les aparecerá al finalizar el evento web. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan un muy buen día. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. Agua, conjunto de gotas cristalinas y de consistencia liviana, tan transparentes como la verdad, complacidas de unirse para hacer un mar de oportunidades y ofrecerse sin reservas a todos los espíritus sedientos de gozar una buena existencia. Fuego. Luminosidad calórica que abraza los corazones de todo aquel que se ilusiona, emprende, ama, anhela y lucha hasta cumplir cada uno de sus sueños. Aire, el reconfortante aliento que exhala Dios sobre nosotros en cada despertar, alentando nuestro andar para hacernos comprender que vivir es más que respirar. Vacío es todo aquello que estamos llamados a rebosar del infinito amor que existe dentro del universo que somos cada uno de nosotros. Deberíamos vivir más natural que materialmente para unirnos y ver el horizonte más claro, y así no encontremos toda la felicidad, por lo menos descubriríamos el camino. Procuremos ser como el agua, transparentes, livianos a la hora de tratar a los demás y ofrezcámonos sin reservas al momento de servir y ayudar a quien nos necesita. Seamos luminosos, amigables y calurosos como el fuego, abrazando los momentos de necesidad, soledad y frío en las personas que están a nuestro alrededor. Si fuésemos como el aire,
Respiraríamos todo lo bonito que hay en los demás y exhalaríamos todas las cosas buenas que llevamos dentro, dejando atrás todos los malos sentimientos que nos aprisionan el corazón. Solo así sentiríamos en vida el verdadero vuelo de nuestras almas. Si nos arriesgáramos a descubrir y adentrarnos en el vacío del que nos hemos llenado, seguramente encontraríamos que allí es donde están algunas de nuestras barreras que nos impiden expresar todo lo valioso que tenemos dentro. Trabajar con toda la sensibilidad de nuestro ser nos brinda la oportunidad de aprender y practicar la esencial misión de nuestra vida, que es florecer. Trabaja con amor. Colombia vive positiva.